Martes 22 de diciembre de 2020. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos del 46 al 56. Y dijo María: proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. María se quedó con ella unos 3 meses y luego volvió a su casa. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy nos regala esta bellísima oración compuesta por Nuestra Señora. No sé si nos hemos puesto a pensar que nosotros tenemos una oración compuesta por el mismo Dios, compuesta por Jesús, que es el Padre nuestro. Pero también tenemos una oración compuesta por la Madre de Dios, que es el Magnificat. Vamos a reflexionar 3 puntos sobre el Magnificat. Primero, María está llena de la palabra de Dios. Segundo, no es solo pedir, hay que alabar. Tercero, ¿llamas a María bienaventurada? Vamos a analizar este primer punto. María está llena de la palabra de Dios. Y de tal manera está llena de la palabra de Dios que la misma palabra del Padre se ha hecho niño en sus entrañas. La misma palabra eterna de Dios se encarnó en sus entrañas, pero dice San Agustín, antes ya ella hacía vida la palabra de Dios en su corazón. Y es increíble cómo, si analizamos detenidamente el Magnificat, nos daremos cuenta que es una oración compuesta casi en su totalidad por citas bíblicas del Antiguo Testamento. ¿Qué conocimiento tenía Nuestra Señora de la palabra de Dios? A este propósito, quisiera leerles un pequeño extracto de una exhortación apostólica postsinodal llamada Verbum Domini, en el numeral 28. El Papa Benedicto XVI escribió esta exhortación y hace alusión precisamente al conocimiento que la Santísima Virgen María tenía de la palabra de Dios y cómo éste se manifiesta en la oración del Magnificat. Y así dice: en estas circunstancias deseo llamar la atención sobre la familiaridad de María con la palabra de Dios. Esto resplandece con particular brillo en el Magnificat. En cierto sentido, aquí se ve cómo ella se identifica con la palabra de Dios. Entra en ella. En este maravilloso cántico de fe, la Virgen alaba al Señor con su misma palabra. El Magnificat, un retrato de su alma, por decirlo así, está completamente tejido por los hilos tomados de la Sagrada Escritura, de la palabra de Dios. Así se pone de relieve que la palabra de Dios es verdaderamente su propia casa, de la cual sale y entra con toda naturalidad. Habla y piensa con la palabra de Dios. La palabra de Dios se convierte en palabra suya y su palabra nace de la palabra de Dios. Así se pone de manifiesto, además, que sus pensamientos están en sintonía con el pensamiento de Dios, que su querer es un querer con Dios. Al estar íntimamente penetrada por la palabra de Dios, puede convertirse en madre de la palabra encarnada. ¡Qué bellísimas palabras! Y cómo nos debería exhortar a nosotros este pasaje del Magnificat para enamorarnos de la palabra de Dios. Cómo nos debería entusiasmar a nosotros ver que la Santísima Virgen María leía, meditaba, reflexionaba, pensaba, hablaba, oraba con la palabra de Dios, para que nosotros también nos enamoremos de ella y asumamos como compromiso diario por lo menos meditar el Evangelio de cada día, para que vamos acostumbrándonos a orar y a pensar con la palabra de Dios. Segundo, no es solo pedir, hay que alabar.
Noten que en el Magnificat la Santísima Virgen María no hace una lista de peticiones a Dios, que es lo que normalmente nosotros hacemos en la oración. Normalmente empezamos con nuestras peticiones materiales, nuestras peticiones de cuestiones de salud, nuestras peticiones de bienes temporales. No digo que esté malo pedir, pero en el orden de la oración primero está alabar, glorificar, ensalzar, dar gracias a Dios por los beneficios que hemos recibido. Proclama mi alma la grandeza del Señor, esto es, reconocer a Dios como lo más grande que existe. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, es decir, reconocerle como mi Salvador y darle gracias porque Él ya me ha dado demasiado y lo primero que me dio fue su sangre preciosa que se derramó en el madero para que yo fuera salvado. Entonces debemos aprender a orar siempre con oración de alabanza, con oración de agradecimiento. La Virgen María nos enseña esto. Recordemos el pasaje de los 10 leprosos, de los cuales fueron sanados en su totalidad, pero solo uno, extranjero, samaritano, se devolvió a agradecer a Jesús y el Señor reprocha la falta de agradecimiento de los otros 9. ¿No fueron sanados también los otros 9? ¿Dónde están? Solo un extranjero ha venido a agradecer. El Señor nos exhorta también a nosotros a través del Magnificat. Primero, antes de cualquier cosa, en tu oración, alaba a Dios, engrandécelo, agradécele, glorifícale, dile que lo amas, dile que es lo más bello que existe, dile que tu alma está feliz porque Él habita en ti. Vamos para el tercer punto. Llamas a María bienaventurada. La misma Virgen María dice, desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Y esto se ha cumplido literalmente durante 2000 años. En cada generación ha habido un grupo de personas que han llamado a María bienaventurada. La profecía de la Santísima Virgen María se ha cumplido al pie de la letra. Y es que esta profecía tiene raíces más profundas. En el libro del Génesis, en el capítulo 3, versículo 15, Dios lanza una sentencia contra la serpiente después del pecado original de nuestros primeros padres. Y le dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Ella te aplastará la cabeza mientras tú tratarás de herir su talón. Dios ha trazado una línea divisoria y ha puesto a un lado a los hijos de la mujer y a otro lado a los hijos de la serpiente. Entonces, hay siempre un grupo, los hijos de la mujer, que a lo largo de la historia han llamado a María bienaventurada. Y la razón por la que todavía hoy le seguimos llamando bienaventurada es precisamente porque por su fiat nos vino la salvación, nos vino el Redentor, por su sí, por su fiat, por su hágase, tuvimos al que es nuestra salvación, Jesucristo nuestro Señor. Y esta profecía de la Virgen también se une con otra profecía que hizo el Señor en Mateo 16, 18. Tú eres Pedro, le dijo a Simón, y sobre esa piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán. Es decir, el Señor ha prometido que siempre estará con su iglesia, que a pesar de los ataques que la iglesia reciba, siempre habrá una generación que se sostendrá en fidelidad. ¿Y esa generación cuál es? Aquella generación que sigue todavía hoy llamando a María bienaventurada, llamando a María dichosa. Si los apóstoles resucitaran en este momento y quisieran saber cuál es la iglesia de Jesucristo, entonces mirarían aquella iglesia en la que se ha cumplido la profecía del Señor, que las puertas del infierno no han prevalecido contra ella, aunque la han atacado, aunque han intentado destruirla, aunque ha habido pecado dentro de ella, pero en la iglesia que todavía hoy y durante 2000 años ha llamado a María bienaventurada. Recordemos entonces, primero, María está toda llena de la palabra de Dios. Segundo, no es solo pedir, hay que alabar. Tercero, ¿llamas a María bienaventurada? Compromiso. Vamos a tratar de hacer un esfuerzo para que todos los días nos enamoremos más de la palabra de Dios, haciendo la meditación del Evangelio de cada día. Y por supuesto, llamemos a María bienaventurada haciendo el Santo Rosario todos los días. Dos prácticas espirituales que son indispensables para estos tiempos. La Lectio Divina todos los días, esto es la meditación orante del Evangelio de cada día, y el Santo Rosario.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.